Hola a todos. Hoy es 31 de diciembre del año 2021. Aquí en Observatorio Geopolítico vamos a grabar este video para guardarlo. No lo vamos a compartir de una vez. Esto tiene mucho de distopía, de utopía, pero piensen, si nos hubiesen dicho en 2018 que 2 años después íbamos a estar encerrados, amenazados por una jeringa y que se iba a parar y que incluso íbamos a poder entrar a un banco con una máscara y salir con dinero sin que nos dispare la policía, nosotros no íbamos a creerlo. Lo que le traigo ahora es un ejercicio prospectivo que tiene que ver con la Iglesia Católica. De seguro, ustedes han escuchado del Papa Negro, de la profecía de San Malaquías, del último Papa, de que el actual Papa Francisco I es el Papa 266 de la historia del Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, el primer hispano, aunque es de padres italianos radicados en Argentina. Y lo que más hay que destacar es que es el primer jesuita que llega a el papado desde que esa orden fue fundada en Francia por el español Ignacio de Loyola, Sant Ignasi de Loyola, en febrero de 1539. Es decir, la orden jesuita es creada como una orden militar con un general con rango vitalicio como comandante, y el mismo Napoleón dijo, eso no es una orden religiosa, sino una orden de soldados vestidos con hábitos. Pero ¿qué pasa? Que la orden jesuita no usa hábitos, ojo, ellos simplemente visten una sotana negra, siempre negra, cerrada por delante. Jorge Mario Bergoglio, el actual y posiblemente último papa, fue ordenado el día 13, atiendan la numerología, el día 13 del mes 3, que es el mes de marzo, del año 13. Eso hay que tomarlo bastante en cuenta. Y él releva nada menos que a Benedicto XVI, quien tuvo un corto pontificado, y en unas declaraciones del mismo Papa, Jorge Mario Bergoglio, Francisco I, él dice que él es un Papa apócrifo, porque si aplican la legislación canónica, él no viene siendo Papa. Ojo, hay que estar muy atento con eso. Entonces, esa orden fue fundada, como ya dijimos, en 1534. Recuerden que la Reforma Protestante es de 1517. 17 años después se crea esta orden militar para la contrarreforma con un general vitalicio. Entonces, ¿qué nombre se puso el Papa? Francisco I. Ya dijimos que ningún Papa se había llamado Francisco. Francisco de Asís había nacido murió porque no hay registro claro, en el 1226, en el siglo XIII, y fue canonizado el 12 de marzo de 1228, es decir, 6 años de su muerte después, por el Papa Gregorio. Entonces, han pasado muchas cosas desde entonces y llama la atención del ascenso al poder eclesiástico de Francisco I. Pero hablemos un poquito más de San Francisco de Asís. Había nacido en la ciudad de Asís. En el 3 de octubre de 1226 murió y fue canonizado 16 de julio de 1228 por el Papa Gregorio IX. Creó 3 órdenes. Una,
Por supuesto, la orden de los franciscanos, la orden de las hermanas clarisas y la tercera orden seglar. Es considerado el patrono de los animales porque Juan Pablo II designó a San Francisco de Asís como el patrono de los animales porque él creía que los animales eran hermanos menores. Entonces hay que mencionar, para llegar a lo que vamos a decir, hay que mencionar necesariamente, comenzamos con el Papa Francisco y las cosas características que tiene. Hablamos un poco de Francisco de Asís, pero hay que hablar algo de Juan Pablo II, que es el primer papa no italiano desde 1523. Muere y el 1 de mayo del 11 es beatificado por el Papa Benedicto XVI, que lo releva. Y nada menos que el actual Papa Francisco, teniendo 1 año y días de su pontificado, 27 de abril del 14, lo canoniza, es decir, lo hace santo. Juan Pablo II es el hombre que beatificó y canonizó más gente en los últimos 500 años de la historia de la Iglesia Católica. Él beatificó 1.340 personas y canonizó 483. Eso da una suma mayor que, contando del inicio de su pontificado, 500 años hacia atrás. Su lema, él se puso Juan Pablo II, porque se llamaba Karol Wojtyła, que había nacido en Cracovia, era un papa polaco, ¿verdad? Y su lema en latín era Totus tus Maria ego sum, todo tuyo soy, Santa María, ¿verdad? Tuvo un pontificado de 27 años y si contamos o asumimos de que se dice que San Pedro fue el primer papa, aunque eso es falso completamente, porque el Vaticano, como una religión del imperio, la Iglesia Universal o Católica, comienza con el Concilio de Nicea en el siglo IV, en el año 325 de la era cristiana. Entonces Pedro sería el papa que duró como 30 o 31 años, Pío IX o Pío IX, que duró 29 años de papado, y el Papa Juan Pablo II, que duró 27 años. Entonces, ya hemos llegado al punto del tema. Ustedes habrán pensado o han tenido información de que el Papa Francisco, él mismo lo dijo hace 3 años, lo repitió hace poco, que él no le queda mucho tiempo de vida. ¿Ustedes lo sabían? Bueno, cuando muere un papa, se hace un sínodo de cardenales. Todos los obispos y cardenales tienen que ir a Roma, que es la sede. Entonces, ahí en Roma, cónclave, o sea, con llave, se reúnen a escoger el papa. Pero se ha determinado que ahí no es que se escoge el papa, sino que es posible que desde una oficina de Londres, que es protestante, de una oficina de Estados Unidos, que es supuestamente protestante, hay llamadas e intervenciones y entonces se complacen peticiones y viene un nuevo papa. Tiran la fumata blanca en una demostración de racismo, porque cuando el humo sale negro no tenemos papa, pero cuando el humo sale blanco, la fumata bianca, entonces decimos, habemos papa. O sea, tenemos padre, tenemos papa. Entonces, lo que se está tejiendo, o sea, se estaría, recuerden que eso es una distopía, esto es un escenario. No estamos afirmando lo que vamos a decir a partir de estos minutos. La propuesta del Papa saliente de ser relevado en vida, y se cumpliría así la profecía de San Malaquías, de que Jorge Mario Bergoglio, el Papa Negro, el primer jesuita en el papado, sería el último Papa humano. Ahí está el punto.
Cuando San Malaquías no había computadoras, no había inteligencia artificial, no había saltos cuánticos, no había internet, no había identificación facial. Entonces, lo que posiblemente proponga o que propondría en este escenario el Papa días antes o meses antes de morir es que haya una votación del Sínodo de Obispos, cónclave, para elegir ante su eventual muerte la designación de una supercomputadora cuántica de inteligencia artificial que el Vaticano ya tiene instalada. Yo sé que esto puede sonar a locura. Entonces eso trae, ¿con qué han alimentado esas computadoras? Bueno, con una nueva versión de la Biblia, una versión sin gluten, gluten free, una versión light de la Biblia, sin lactosa, una nueva versión adaptada, una nueva versión internacional, que contenga el enfoque de género, doctrinas light, y a esa computadora le ponen la Biblia completa, le ponen la Torá, la Misná, el Talmud de Jerusalén, el Talmud babilónico, por supuesto el Corán, las enseñanzas de Confucio y Lao Tse, el Bhagavad Gita de los hindúes, es decir, del hinduismo, es decir, todas esas cosas, doctrinas o conocimientos que ha tenido la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Una nueva formulación de una religión global, como viene un gobierno global, tiene que haber una religión global. Esa religión se va a encargar en resaltar los puntos de avenencia, las similitudes que tienen el judaísmo, el cristianismo, la fe musulmana, que son las tres principales religiones revelacionistas, y monoteístas, tienen un solo Dios. Entonces, resaltando las similitudes, las cosas en común que tienen, están buscando relativizar la doctrina y lograr un dogma universal, adecuado, adaptable a todas las creencias. Eso es terrible. Entonces, ante situaciones de la fe, la supercomputadora será consultada. Otro punto. Esto va a traer un papa virtual, digital, de internet. Un papa transhumano. Un papado cuántico. Un papa virtual. Usted sabe que todo nos está mandando para estar en la casa, trabajar desde la casa, estudiar desde la casa, y ahora también quieren que nosotros adoremos desde la casa. Entonces, esa nueva religión ecuménica que reúne a todos va a tener algunas características propias. Es posible que haya disidencia y que eso no sea sofocado o sea considerado, porque la curia romana, por ejemplo, el Sacro Colegio Cardenalicio va a seguir igual. Y recuerden que este Papa, en el anuario del año 2020, eso no trascendió mucho, él mandó a las funciones históricas, al archivo histórico, la condición de que el Papa es el vicario de Cristo. Fíjense que él no usa la corona, la diadema que dice Vicarius Filis Dei. Vicario significa representante. Entonces él renunció a la condición de representante, de sustituto, de embajador, de delegado de Cristo en la tierra. ¿Cuáles características tendrá esa nueva religión? Bueno, será una religión universal, porque lo católico, la palabra católico significa universal.
Y también será, segundo aspecto, ecuménica, es decir, todos caben ahí dentro en esa nueva fe, en ese nuevo dogma. Pero también esa religión será socialista. El mundo tiende, después de la caída del muro de Berlín, después de la implosión de la Unión Soviética, después del final de las ideologías de que hablaba el profesor de Harvard, Francis Fukuyama, el mundo regresa al socialismo. Por eso venció Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú, y es cuestión de tiempo que José Ignacio Lula da Silva vuelva al gobierno de Brasil. Y es muy posible que Gustavo Petro sea el próximo presidente de Colombia, no se sorprendan. Entonces, esta religión será católica, es decir, universal. Será ecuménica porque no habrá disidencias. Usted puede tener y adorar al Dios que quiera siempre y cuando reconozca al Dios de Roma. Se lo estoy diciendo claro. Será socialista, será progre, que es la tendencia que hay comenzando por el mismo Estados Unidos. También esta religión será conservacionista. Fíjense que menciona a San Francisco de Asís como el patrono de los animales, que no mataba ni una hormiga ni una cucaracha que hallara en su celda de encierro. Entonces esa religión será conservacionista para estar alineada tremendamente con la Agenda 2030. Pero también la religión será monoteísta, pero pluriconfesional. ¿Cómo se explica eso? Monoteísta, un solo Dios. Ellos van a seguir con Jesucristo, que son cristianos. Pero ahí cabe en ese neocristianismo postcapitalista de esta época de la posverdad y del metaverso. En ese monoteísmo caben todos, pero será pluriconfesional. Usted puede tener la confesión que quiera y usted puede ir a adorar y será reconocido ahí. También esta religión será fundamentalista, eso quiere decir ortodoxa, un rigor ortodoxo en cuanto a la doctrina o las doctrinas, al dogma o los dogmas que ellos consideren como fundacionales, como universales. Entonces también será una religión abierta, no sectaria, inclusiva, es decir, que todos caben ahí. Eso va a provocar un salto cuántico en la historia de la religión. Este Papa está haciendo los cambios que nadie había hecho. Esa supercomputadora dotada de inteligencia artificial a su muerte entrará como nuevo Papa. El Sacro Colegio Cardenalicio seguirá igual, la curia romana seguirá con sus privilegios y el despliegue global que tiene la religión católica va a seguir. ¿De qué se va a encargar esta formulación del nuevo papado y de una nueva religión, de un neocatolicismo? La computadora al nuevo papa le van a poner el nombre de Juan Pablo II, el papa más político, el papa que más viajó en la historia. Entonces, esta computadora se va a encargar de resolver el mayor problema religioso, que no es la falta de fe, sino la disensión, la división, y va a buscar unificar el poder del papado a nivel global. Bien, entonces eso será un neocatolicismo. ¿Y cuáles son las características que tiene el catolicismo? Sus rasgos. Hay como 7 que yo me puedo acordar. Uno que es universal, es decir, todo el que nace, si van y lo anota el sacerdote, ya es católico, aunque él no sepa hablar, aunque no tenga conciencia de pecado, ni sepa nada que hacer. Es una religión universal. Segundo, es la única religión con una estructura política con cobertura global. Todos esos cardenales de los diferentes países, los obispos, son embajadores del poder romano. Entonces la única con una estructura política con alcance
global. Pero también es la única con toda la información de las personas, porque tienen los archivos vaticanos, y desde que declaran a Juan Pérez en Venganhaver de Duvergé o en Cajamarca de Bolivia o de Perú, donde sea, ya esa información le llega al Vaticano y todos estamos registrados como católicos. Por eso es que ellos dicen que tienen tantos millones de católicos. Otro detalle de la religión católica, de la Organización Vaticana, que es la única que tiene un jefe de Estado. El secretario de Estado Vaticano es el primer ministro o presidente del Estado Vaticano. Pero eso no ha sido siempre, porque en 1789 el general Joseph Alexandre Berthier, que era francés, que era escultor, ingeniero y fue el brazo derecho de Napoleón Bonaparte, cumpliendo órdenes de Napoleón, fue al Vaticano, lo militarizó y apresó al Papa Pío VI. Eso fue, llegaron el 18 y el 20 de febrero de 1798. Ahí cesaron los estados vaticanos. Hasta el 9 de febrero de 1922, cuando el duce, el guía, el jefe, el máximo jefe de Italia, le concede, mediante el Tratado de Letrán, que ha habido varios tratados de Letrán, ese es el cuarto, le concede los territorios, los estados pontificios, hecha para atrás a disposición de Napoleón en 1922, 100 años casi después, o 100 años, y entonces el Estado Vaticano vuelve a ser un Estado dentro del Estado italiano, es decir, un Estado dentro de otro Estado. Otras características, junto al carácter universal, al tener estructura política global, a ser la única con toda la información y los record files de nosotros, y la única como vicaria de Jesucristo, aunque este Papa renunció en el anuario de 2020, como ya dijimos, a el título que todos los papas y todos los papables y cardenales y curas aspiran en su vida, en llegar a ser papa, que además es el obispo de Roma y es el vicario de Occidente dentro de tantos títulos. El más alto es vicario o representante o sustituto de Cristo. Otra característica, la religión católica es la única que tiene un banco propio multimillonario al que no le cobran impuestos, que es el Banco Vaticano. Y es la única con una organización o una orden militar que son precisamente los jesuitas. Fíjense que los otros patriarcas de la iglesia, como el patriarca Kirill de la iglesia ortodoxa rusa, el jefe religioso de la iglesia anglicana, ni tampoco los grandes budistas, en los cuales me recuerdo de Satya Sai Baba, Paramahansa Yogananda, de Jiddu Krishnamurti, ninguno de esos tenían ese interés y esa participación política como la tiene el papado. Entonces, esa es la única que tiene una orden militar, que es la orden de los jesuitas, que ahora está el Papa Francisco I. Entonces, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que la encabezaba el Papa Benedicto XVI, Monseñor Ratzinger, que es lo mismo que la Santa Inquisición, la Diabla Inquisición que mató tanta gente. Otra característica de la religión católica, del papado, del Vaticano, es que la única religión que surge de la división, por no decir de las cenizas, de un imperio, el Imperio Romano. Entonces,
Regresaron los estados pontificios en 1922. Antes, en 1879, habían apresado al Papa Pío VI por orden de Napoleón. Y lo que se espera es que en vez de hacer un cónclave cuando muera o antes de morir, este Papa va a hacer cosas y las está haciendo que nadie le había hecho. No sé si la historia del papado, que es o la historia del Vaticano, que es un estudio fascinante y se ven cosas tremendas, como el caso del sínodo de la calavera. Había un papa, el Papa Fermoso, y era enemigo de un cardenal que aspiraba a papa. Llegó al papado, tuvo como 5 años, quizás lo envenenaron, quién sabe, le facilitaron la muerte. Y entonces ese cardenal enemigo de él fue electo. Salió la fumata blanca para designarlo en sustitución del papa que había fallecido, su enemigo mortal, el Papa Fermoso. Ese papa que subió, que no recuerdo el nombre ahora, sin hacerle caso a la doctrina del perdón y del amor, que son dos patas fundamentales de la doctrina de Jesucristo, del cristianismo, mandó a exhumar el cuerpo del Papa Fermoso. Lo sentaron como pudieron con el mal olor en el Palacio Vaticano y lo juzgó después de muerto, lo condenó y ordenó que le cortaran los 3 dedos que se utilizan para bendecir, que son como el relicario, y ordenó que el cadáver sea arrastrado por la calle de Roma y luego lo tiraron al río. Eso por citarle una cosita nada más. Eso se llama el sínodo de la calavera, el único caso que registra la historia en el que juzgaron a un muerto. Entonces, lo que es posible que suceda en esta distopía es que el Papa, que anunció hace 3 años que no iba a durar mucho, ya él tiene 80 años de vida, es posible que él avise unos meses, y lo someta a votación de los cardenales. El Sacro Colegio Cardenalicio seguro va a votar que a su muerte o antes de su muerte se haga el cónclave antes de morir él, para él saber en manos de quién va a dejar la iglesia. Entonces, en ese cónclave, con el Papa vivo y posiblemente con Benedicto XVI vivo también, se va a hacer una votación para que la computadora cuántica sea el próximo Papa. Un Papa transhumano, de inteligencia artificial, un Papa robótico a quien podrán someter los casos de la doctrina de la fe y también los casos que tengan que ver con el derecho canónico, porque también le metieron todos los casos de derecho canónico. Este Papa ha tirado 3 encíclicas. Encíclica significa en circulación, o sea que están circulando. La primera se llama Lumen Fide, o la luz de la fe, sobre las distintas doctrinas y fases de la fe cristiana. Esa fue el 29 de junio de 2013. Recuerden que la asume el 13 del mes 3 de 2013. Lumen Fidei. La segunda es Laudato Si, que significa alabado sea. El 24 de mayo de 2015. Y la tercera, esa tiene que ver mucho con la educación, es Fratelli Tutti, o sea, todos somos hermanos, el 3 de octubre de 2020. Ese mismo año, el Papa convocó a un grupo de líderes para que participaran o fueran a firmar un pacto global por la educación en mayo del 20,
pero ya la pandemia estaba en camino. Entonces, Laudato Si fue publicada 18 de junio del 15. Recuerden que 18 son 3 veces 6 y junio es el mes 6. La otra, el medio ambiente y desarrollo sostenible, que es la primera, Laudato Si, la primera encíclica en español, aunque hemos tenido papas españoles como el Papa Gregorio VI, que es el Papa que hace la Capilla Sixtina y es el hombre de la etapa del descubrimiento. Entonces, esto es un análisis distópico que calculé que duraría media hora. Me estoy pasando con algunos segundos y esto lo vamos a guardar. No lo voy a compartir por ahora, pero esto fue grabado hoy 31 de diciembre del año 2021. Muchas gracias y suscríbanse a Observatorio Geopolítico.